Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se debe esconder. Guerrero de la cruz, Calama para Cristo. Yeah. Instrumentos ya de vida somos cambiados por su lore. En la tierra y los Andes, Calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Pobreza, tristeza, Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero un maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí nuevamente desde el canal de Calama para Cristo, compartiendo una vez más una nueva entrevista del ciclo Oseas 4:6 para seguir instruyendo, para que nos sigamos nutriendo, para que podamos seguir disfrutando de la experiencia de los pastores y líderes de esta ciudad, y como hemos tenido la bendición de tener pastores de otras ciudades, también de otros países. Así es que estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes. Agradecemos como siempre a Chadai Urban Store, Chadai Diseños Calama, que nos hace todas estas cositas de muy buena calidad. Y siempre ha estado con la iglesia. Chadai Urban Store, Chadai Diseños Calama. Búsquenlos en Facebook e Instagram. Hoy estoy muy contento. La verdad es que nuestro invitado es una persona muy querida para mí. Yo lo considero un gran siervo del Señor. Siempre tiene una palabra, siempre tiene una anécdota con la que puede nutrir tu vida y puede hacerte reflexionar acerca del Evangelio. Así es que yo le voy a dejar el micrófono a nuestro pastor Dionisio para que él se presente y nos cuente un poquito quién es él y qué cargo desempeña en su iglesia. Pastor, por favor. Repítame el programa para que mis hermanos lo vean. A ver, pastor, creo que lo perdimos un poquito. Repítame el nombre del programa para... Esto está saliendo en vivo en este preciso instante por el canal de Facebook de Calama para Cristo, _medio La Resistencia. Usted pone Calama para Cristo en el buscador de Facebook y vamos a aparecer inmediatamente. Es que ya lo están buscando la gente de mi iglesia. Perfecto, claro. Un abrazo muy apretado a mi querido hermano Iber. Un abrazo, buenas noches. Pastor Dionisio, muy buenas noches. Vengo saliendo de un resfrío muy fuerte. Buenas noches, vengo saliendo de un resfrío muy fuerte. Me prohibieron hablar, así es que usted verá lo que significa eso. A mí que me digan que no hable. Hoy día tuvimos un culto de 6 a 8 y ni siquiera pude pedir la bendición. No creo que la pedí, pero con mucha dificultad. Claro que sí, bueno, se siente. Gracias por la invitación. No, es un privilegio para nosotros, pastor, tenerlo aquí. Agradecemos también el esfuerzo que le va a tomar y que le toma hablar sabiendo que tiene un problema en la garganta. Quizás le pido que baje un poquito el volumen de su computador para que no salga una doble voz. Y mientras, y como es lo usual en este ciclo de entrevistas, nos gusta partir con la historia detrás del pastor. Hemos tenido y hemos visto y escuchado grandes y muy valiosas historias de todos los pastores que hemos tenido, y no dudo que la suya también es particular. Cuéntenos, pastor Dionisio, cómo usted, no solo cómo conoció al Señor, sino que cómo fue el trato que el Espíritu Santo hizo con usted para llevarlo a, primero, aceptar este llamado, hermoso llamado del pastorado,
y aceptarlo, que esa es una cosa, decir ya bueno, lo reconozco en mi vida, pero lo acepto y me entrego al Señor para que Él a través de mí obra de esta manera. ¿Cómo es? ¿Cómo llegó a ser hoy el pastor Dionisio? Tengo que, tengo que reconocer de que usted las entrevistas que ha hecho se las ha hecho a grandes hombres de Dios. Y mientras usted hacía las entrevistas, yo mientras escuchaba a grandes siervos del Señor, se lo dije a usted por interno, no se habrá equivocado invitándome a mí. Puros grandes hombres y con unos testimonios maravillosos. Bueno, ya que usted me da el privilegio de compartir entre medio de todos esos grandes hombres del Señor, le cuento que soy nacido y criado en el Evangelio. Para los que conocen la clase de jardín locado del circuito de JBH, soy de cuna metodista pentecostal. Y el año nací y criado entre medio de las bancas, eso significa que yo aprendí cuando niño a tocar violín, todo lo que tuviera cuerda en el coro, violín, mandolino, guitarra, gracias al Señor desde niño, tuve esa bendición. En todo donde he estado he aprendido y he sacado enseñanza y es una gran bendición. Porque hoy día me sirve, porque en tiempos normales, como a usted le consta, en tiempos normales sin COVID-19, con mi guitarra, más un teclado de, de un niño de la iglesia que tiene Asperger, pero oído 100, con él nos ponemos aquí en la esquina de la iglesia, que es Vivar con Ramiro, en el centro de la iglesia, que es Vivar de Calama, y damos un concierto. Así dice el niño, pero volvamos a la pregunta. La pregunta es, ¿cómo llego? Nació y criado en el Evangelio. El niño, lo que voy a decir es muy fuerte, porque va a romper muchos esquemas. Porque estando sirviendo a Dios en la iglesia metodista pentecostal, sufro una crisis matrimonial y paso por el divorcio. Fui líder dentro de la MEU, ubica la MEU, la Misión Evangélica Uniformada, No líder directamente. aproximadamente 15 años en Iquique. Pero existe la Misión Evangélica Uniformada, que es la que empedró el camino por donde transitan los capellanes evangélicos en las Fuerzas Armadas. Entonces fui líder en la MEU, la líder de la Misión Evangélica Uniformada. La Misión Evangélica Uniformada, durante 15 años. Ahí yo incluso se me ungió. Pero a mí me llamó mucho la atención, por eso a lo mejor lo que voy a decir va a romper muchos esquemas, porque estando en mi iglesia con ese ungimiento paso por el divorcio. Y cuando paso por el divorcio, yo antes del divorcio sabía que algún día tenía que llegar al ministerio porque Dios me lo había dicho, tenía la confirmación. Pero cuando viene el divorcio, dije, hasta aquí. Y salió un peso de mí, ya no me tengo que preocupar del ministerio. Fue impresionante, porque siempre, en algún minuto, porque cuando Dios lo dijo, lo va a hacer, en algún minuto va a ser. Entonces, yo vivía, cuando viene mi divorcio, 21 años, 3 hijos, eh, trabajando a full con el siervo del Señor en la iglesia aquí donde yo pertenecía. Y paso por este trance, por este tramo que es terrible, no se lo doy a nadie. Viene el quiebre y ahí dije, ya, se salió, no tengo que preocuparme más del ministerio, porque incluso me di el gustito de decir que Dios se equivocó. Y por eso me cuesta explicar esto, porque mi querido hermano Ives, en muchas congregaciones, cuando usted se divorcia, lo excluyen de todo. En la Iglesia Católica ni siquiera lo dejan comulgar, como un ejemplo. Claro. En la Iglesia Pentecostal lo tiran para la banca del... Bueno, pues mucho después
Cuando yo en Iquique conozco a Victoria, que es de Punta Arenas, Vicky, que es de Punta Arenas. Nos conocimos por otro sistema, no dentro del evangelio, sino que por un sistema social, de redes sociales. Nos conocimos, nos hicimos amigos, nos enamoramos. Y en este ir y andar, ella es cristiana evangélica, de la Bien, iglesia metodista, de la iglesia mamá de todas las iglesias evangélicas. De la iglesia evangélica chilena, la mamá es la iglesia metodista. así es. Puede darle el nombre que quiera a eso. Y yo la conozco a ella, nos conocemos, nos enamoramos. Y en este día nos enamoramos y nos casamos. Y ahora viene un proceso súper extraño, porque en la iglesia metodista, usted nos dice, yo tuve un sueño sacando uvas, por lo tanto quiero ser pastor. Tampoco dice, tengo un sueño llevando ovejitas. No funciona así la cosa. La iglesia metodista lo que tiene es un sistema que tiene que ver con la Biblia. Primer requisito, buen testimonio. Por lo tanto, el pastor sale de la base, sale de la hermandad, pero no lo pone el líder o el pastor que está a cargo de la iglesia, sino que la base, los hermanos, la hermandad, votan de manera secreta por tal hermano para que sea pastor. Y estando en Punta Arenas, hace como 5 años atrás, no me acuerdo cuántos años, a mí la congregación de Punta Arenas me designa para pastor probando, que se llama La hay confusión pastoral. En las iglesias pentecostales, pastor probando. Y me manda a trabajar en la capilla más alta del mundo, que es Porvenir. Por razones de salud de mi esposa, no pudimos aceptar. Así que nos fuimos tranquilamente, yo con un terrible dolor, primero porque sabía que no podía llegar al pastorado divorciado. Pasan años después, me caso con Vicky, y Vicky es de la iglesia metodista, y yo acompaño a Vicky a la iglesia metodista, y pido carta de traslado de mi iglesia madre, cuna, para la iglesia metodista donde estoy trabajando. Y ahí parto como un miembro común y corriente. Paso por todos los cursos porque acá hay obligación de hacer cursos. Acá no es que el pastor o el líder le tenga buena, no, debe pasar por los cursos. Metodista. Así que yo pasé por todos esos cursos y cuando me dicen a por venir, amén. Claro. Porque yo sabía que tenía respaldo de Dios en ello. Y le preguntaron a mi esposa, porque acá es importante la opinión de la mujer. Ella dice que no, por un problema de salud, la iglesia lo acepta. Entonces yo quedé así como raro. Y después nos vinimos al norte, y estando en Alto Hospicio, el superintendente, que conocía mi historia, porque como iglesia es conexional, los pastores nos conocemos en todo Chile. Y como es conexional, el pastor superintendente del Distrito Norte me llama, me dice, tú te vas a hacer cargo de la iglesia Calama. Wow. El amén mío iba a amígdala, incluye amén. Porque yo sabía que era de Dios. Pero ahora voy donde mi señora y le digo, mira, la vez pasada te preguntaron a ti, pero ahora, ¿quieras tú que me voy a Calama? Y que me queda mirando, me abraza y se pone a llorar. Y dice, Señor, yo te pedí una señal, tú me has dado una señal. A partir de ese minuto nos trasladamos a Calama, ella encargando, me abraza y dice, no, sí, yo la inyecto. Y entonces, entrar al ministerio. Yo después decía, es que estoy divorciado. Sí, pero es que la iglesia no me pregunta eso. La iglesia me pregunta, la iglesia le pregunta a la iglesia, ¿hay un testimonio de él? Sí, claro. Segundo, ¿marido de una sola mujer? Sí, claro, la hermana Vicky. Lo otro, no, lo otro es pasado. La iglesia no se queda en el pasado, se queda con la gente que quiere trabajar hoy. La iglesia se queda con la gente que quiere trabajar hoy.
Porque si se quedaron en el pasado, ¿en cuántas congregaciones? Dígame, ¿en cuántas congregaciones? ¿En cuántas congregaciones las iglesias se tendrían que cerrar? Porque los que trabajan son los que están viviendo situaciones que la primera cualidad de mi Dios es el Dios médico del alma, que te sana el alma y que da segundas oportunidades. Yo estaba como trabajando con mi hermana. No voy a hablar de mi trabajo porque hay que trabajar. Yo escuché grandes testimonios de hombres ahí y que yo miro mis testimonios y no entiendo cómo es que Dios lo hace. Y hoy día, para la gloria de Dios, yo soy el pastor, por misericordia de Dios, de la iglesia más vieja de Calama. Vamos a cumplir 116 años. Pero eso por misericordia de Dios. Pregúnteme qué requisito tengo. Usted me conoce. No tengo ninguno. Sí, Simplemente no. trabajo. Simplemente trabajo. Sí, pastor, qué interesante. Gracias por abrirnos su corazón. Esto es lo impresionante de nuestro Dios, que Él hace como quiere, su soberanía tiene distintas formas de ser ejercida y es increíble cómo Él añade, cómo quita, cómo cambia para cumplir su propósito. Me llama mucho la atención de que usted nunca dudó de su llamado pastoral. Si bien nos cuenta que en algún momento sintió alivio porque pensó que no tenía que ejercerlo, nunca hubo una duda de que su propósito en el Señor era el pastorado. Y también, esto me gusta mucho de los pastores, que cuando toman en serio su llamado, le pueden decir, mira, tienes que irte a tal lugar, amén. Eso es lo lindo. Y ahora, somos pastores. Llegamos a Calama después de toda esta travesía que usted nos cuenta. Díganos, porque esta entrevista está enfocada principalmente, Pastor Dionisio, para el liderazgo que viene en las iglesias, para esta generación de recambio, para todos aquellos que van a tomar el legado que usted y muchos pastores han dejado en esta ciudad y en la iglesia en general en Latinoamérica. Entonces, a ellos va enfocado y queremos que se nutran. Cuéntenos un poco cuáles han sido las más grandes dificultades que usted ha encontrado en el ejercicio de su ministerio pastoral aquí en Calama y principalmente cuéntenos cómo las ha podido superar, de qué manera el Espíritu Santo a usted lo ha guiado y qué estrategias y modelos le ha dado para superar estos obstáculos que suelen aparecer en el camino. Primero, no creerme el cuento. Yo quiero que se entienda esto, no creerme el cuento. A Dios se le ocurrió poner a Dionisio Fuentes en Calama. Voy a insistir. ¿Por qué? No tengo la más remota idea. Lo único que sé es que mi dificultad, la dificultad que tenemos los pastores metodistas. La dificultad es que los pastores nos van cambiando cada 4 años. Para el conocimiento de las demás congregaciones. Nosotros los pastores no podemos tocar ni un 20, no tocamos una ofrenda, no tocamos un diezmo, eso no existe para nosotros. Yo tengo 11 hermanos más, y José, mi hermano, él me dice, lo que pasa es que tú eres un asalariado. Explico esto. Sí. Yo tengo un contrato laboral con la iglesia metodista. Tengo un sueldo fijo. Tengo un sueldo muy definido. Entonces eso a mí, primero me da la tranquilidad de que voy a trabajar. Entonces usted siempre me va a pillar haciendo algo y me consta, siempre nos encontramos, porque gracias al Señor no dependo no tengo que buscar otro trabajo. No tengo, gracias al Señor, que buscar otro trabajo. Entonces, tengo un sueldo fijo, la iglesia a mí me da casa pastoral con todos los gastos pagados, así es que eso me da una dificultad. Es que yo llego después de un cambio de pastor. Todos recuerdan a mi querido pastor Pablo, que estaba antes que yo,
Y los que estaban antes los que estaban con el pastor Pablo recuerdan al pastor Leonardo, que estaba antes que él, y luego recuerdan a la pastora Elizabeth, que estaba antes que él, y recuerdan al pastor Jesús Aranda, que estaba antes que la pastora Elizabeth. Entonces, conocemos al pastor Jesús Aranda. Correcto. Entonces, la dificultad de mi iglesia es esa, que como los cambios, es normal para nosotros que nos cambien, pero para la iglesia es una dificultad, porque se acostumbran a un pastor. Y uno se demora unos 2 años en acostumbrarse a un pastor, una congregación. Usted pone un pastor en una congregación que ya está funcionando y se demora unos 2 años en garantismo, con la forma. Hasta el día de hoy no falta que me dicen, pero el pastor Jesús Aranda, que no. Y ya ahí pongo mi mejor sonrisa. Porque es un virus de mi iglesia. Confiemos en que eso lo arregle. Y los legisladores de mi iglesia están trabajando en ello para arreglarlo. Porque si usted sigue cambiando los pastores, la iglesia va a tener muchos años, pero pocos miembros. Lamentablemente, en todas las iglesias existen los hermanos pastorales. Un solo ejemplo, cuando su pastor se va con vacaciones, ¿cuántos hermanos dejan de ir al culto? Correcto. En cualquier iglesia. En cualquier iglesia pasa eso. Así que una dificultad terrible el que nos vayan cambiando cada cierto tiempo. Pero son las formas de mi iglesia, la iglesia mamá y la iglesia evangélica en Chile, la iglesia metodista es la forma. Y esa forma ha sido una dificultad no solamente para mí, pero que para todos los conciertos a nivel nacional, porque cuando conversamos llegamos a la misma conclusión. Es algo en la que mi iglesia está trabajando. Así que la dificultad, esa ha sido la mayor dificultad, es tener que ir a convencer a los hermanos pastorales que tienen que ser hermanos cristianos, dejar de ser pastorales. Que es la lucha que no tiene ningún otro pastor de ninguna otra congregación, porque cada hermano nace cada pastor nace con su congregación, la gran mayoría de ellos. Entonces, pocos heredan otra congregación. Así que ese es el gran problema que tenemos. Pero no solamente yo, sino, voy a repetir, sino que todos los pastores a nivel nacional. Esa es una dificultad. Y para ello lo único que hay que hacer es trabajar, ir a visitar, ir a saludar, ir a conversar, ir a invitar, ir y seguir. Y la otra, sí o sí ir a la presencia del Señor. Porque usted y yo podemos conversar súper lindo, pero si no está la presencia, es un trabajo vano. Ir a la presencia del Señor. Y con el respaldo de Dios las cosas empiezan a funcionar gracias al Señor. Gracias al Señor uno ve el resultado. La única forma de mejorar las cosas es trabajando con el dueño de las cosas. Está el templo y el Señor del templo. En la medida que yo esté trabajando en el templo para el Señor del templo y con el Señor del templo voy a vivir en bendición. No es fácil, sobre todo que, ya le dije, yo tengo hermanos que aún se acuerdan de mi pastor Jesús Aranda. Claro que sí. Claro que sí. Es interesante lo que usted bien dice porque no es una realidad común hoy en la iglesia en Calama y en Chile que no sean metodistas, esto de trasladar un poco a los pastores cada cierto tiempo. Además que hay estudios que dicen que una persona recién ve como líder a otra después de 4 o 5 años. Entonces, esta rotación, como bien usted dice, se ha convertido en un problema. Y es interesante porque a veces uno, como usted bien dice, el pastor crece con su congregación y ve trascender generaciones y ve cómo crecen los niños y finalmente se vuelve una familia en las iglesias. Es muy lindo. Yo tengo esa bendición de que nuestra iglesia
somos poquitos todavía, entonces está un poco ese tema familiar de, de cómo se maneja la situación dentro de la iglesia. Y Pastor Dionisio, enfrentando esta situación, porque incluso dentro de otras denominaciones, también cuando un pastor se levanta y es ungido por primera vez, lo mandan a alguna iglesia de las corporaciones. Entonces, ¿cómo usted tuvo que enfrentar una nueva congregación? Entendiendo de que una congregación, como usted bien decía, que viene con una historia detrás enorme, o sea, años funcionando. Me imagino que muchos de los miembros de la iglesia, porque, bueno, yo tuve el privilegio de estar para la celebración de los, ¿cuántos años fue? ¿Se acuerda, pastor? ¿Ciento cuántos fueron? 115. 115. Ahí está la foto, ¿eh? Ah, buenísimo, sí. Bueno, yo estuve ahí y me di cuenta que, o pude percibir de que habían congregantes de que al parecer llevaban muchos años en la iglesia. O sea, me imagino que estos miembros de la iglesia han pasado por más de un pastor. Entonces, cómo usted puede manejar esa situación? Y me imagino que más de una vez le dicen, oiga, pero si el pastor tanto lo hacía de esta manera, o con el pastor tanto lo hicimos así, como evocando modelos anteriores de pastores. Cuéntenos, ¿cómo usted enfrentó eso y cómo pudo, o cómo en este momento lo está sobrellevando para mantener al cuerpo, a este cuerpo llamado Iglesia Metodista de Chile en Calama funcionando bien? Una parte del segundo año, muy, muy fuerte, con el liderazgo de la iglesia. Tenemos que entender que hay hermanos que tienen toda una vida en la iglesia. Y no solamente en esta, sino que en todas. Pero en esta iglesia hay hermanos que tienen toda una vida, son nacidos y criados en la iglesia. Cuando por aquí pasaban los autos, cuando había una casucha afuera, Correcto, aquí en Ramírez sí. 1849, y era la torre, cuando venían de Chucky. Entonces, cuando estos hermanos no solamente son antiguos, sino que además son metodistas de reglamento. Nosotros tenemos reglamentado todo. ¿Se acuerda que yo le dije que yo no puedo tocar el dinero por reglamento? Correcto. Mi esposa, ni cualquier familiar mío puede tocar ni un 20, porque para eso está la comisión de administración, para eso está la comisión de tesorería, para eso la iglesia tiene funcionando. Sí, funciona ya hace 6 años, causa la cifra. Entonces el reglamento, que tiene una base bíblica, debe someterse a la Biblia, es lo que ha permitido que sobrevivamos. Y hay hermanos que se conocen el reglamento muy bien y que son sensibles. Entonces, hay cómo arreglar esto. ¿Cómo se arreglan las cosas entre los hijos si uno mirándose a la cara y diciendo, me equivoqué, hermano, me equivoqué? ¿Cómo lo podemos mejorar? Buscar la forma. Y eso se hace si uno mirando, me equivoqué. Y eso se hace mirándose a la cara, no hay otra forma. Aquí no gana el que hace más fuerza. Aquí en la iglesia no gana el que tiene más fuerza. No, 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 no. Aquí gana el poder sobre nosotros. Cuando yo me inclino, cuando mi hermano se inclina, Señor, úsanos. Y yo puedo mirar a mi hermano y decirle, hermano, me equivoqué. Cuando yo tengo la suficiente entereza para decirle, hermano, yo me equivoqué. ¿Cómo lo solucionamos? En la forma. Porque en todas las iglesias usted se va a encontrar con gente que es dueño de la banca número 3, porque esa la puso mi familia. Y no solamente en la iglesia, yo lo he visto en muchas iglesias, tengo 63 años. Y hay iglesias muy nuevas, pero es que el hermano, la familia Pérez puso la banca, esa banca, y vayan a usársela. Vayan a usarle esa banca. Y con estos cuadros nos encontramos siempre, así que no solamente la iglesia, pero en todas las partes que tengamos esa banca. Solamente puedo mirar a la cara de mi hermano si está Dios en mi vida, si no está el Espíritu de Dios en mi vida, voy a ser un soberbio. Y al soberbio no le importa la opinión de su hermano.
En cambio, si está en su vida y en mi vida, mi querido hermano Ives, y es un consejo para todos, vamos a encontrarnos piedras en el camino, sí, tropiezo también, problemas también, dificultades, sí, claro. Ahora veamos cómo las solucionamos. Es que yo tengo la razón, ya. Y cuando yo digo yo tengo la razón, acabo de ponerme yo. Acabo de ponerme soberbio yo. En cambio, cuando digo, oye, a ver, ¿qué le plantea a mi hermano? Hermano, ¿sabe qué? Usted tiene la razón, veamos cómo la solucionamos. Y cuando yo digo yo tengo recién, estoy siendo el que sirve. El que sirve. Puedo hacerlo con la Sí, seña. El que sirve, el que sirve, el que sirve se agacha, no se para. No se para. Si tenemos esa capacidad, entonces la cosa va a funcionar. Y gracias al Señor, este año cuando empezamos muy, muy bien y seguimos muy bien para la gloria de Dios. Así que todos los días a las 7 de la tarde tenemos culto. Todos los días por Google, a las 7 de la tarde tenemos culto. Y hoy día, durante el culto, lloramos muchísimo porque pusimos las peticiones del alma y hoy día las peticiones fueron muy, muy fuertes. Muy, muy, que tiene que ver con las camas que se acabaron para atender en Calama, que tienen que ver con un piso completo en el San Borja Herrerán, de un turno que está contagiado con COVID, que tiene que ver con un matrimonio del Félix Bulnes, 2 médicos contagiados en el casino, que tiene que ver con que yo tengo hijas, y aquí tenemos hijos e hijas que trabajan en el área de salud, y nuestra oración hoy día fue con el corazón abierto. Gracias al Señor podemos tener esta instancia de reunirnos todos los días los hermanos y hermanas, horarios, y más que eso, entregar nuestra carga al Señor y escuchar su palabra. Eso lo logramos, pero no porque el pastor Felicio Fuentes, no, si en misericordia de Dios se forman los equipos, y Dios pone el querer y Dios pone el hacer, y luego los hermanos participan. Tengo hermanos 75 años, metidos con su celular ahí participando del culto. ¿Cómo logramos hacer eso? Gracias al Señor. Pastor Felicio Fuentes, voy a insistir, cuando nosotros los siervos empezamos a servir, la cosa funciona. ¿Aló? ay sí, lo que pasa es que lo había perdido un momento, pastor. A veces lo pierdo un poco. Oiga, y mire, qué interesante lo que nos dijo, entendiéndose bien la palabra. eh, Les costó mucho como iglesia un poco tradicional, ¿cierto? En su funcionamiento, en su membresía, adaptarse a esta nueva manera, adaptarse a tener que bajar, por ejemplo, Zoom al teléfono celular, a tener que conectarse a redes sociales para mantenerse en contacto con las personas. En su caso nos decía que usa Google Meet y es una plataforma que no se conocía tanto como ahora. ¿Les costó mucho entrar en esta nueva normalidad, en esta nueva manera de hacer iglesia? No, porque me aprendí el funcionamiento. Hicimos unos tutoriales con mi señora, hicimos unos tutoriales, ella hizo unos tutoriales, y manzana, digo yo. Ujú. Luego de eso yo fui a los hogares de los hermanos y las hermanas. Máscara, guantes, empezamos a llamamos la aplicación, y después yo todos los días mando un enlace que es el mismo enlace para todas las reuniones, no lo cambio. Para eso está el calendario y uno la organiza. Y les digo a ellos, lo único que tienen que hacer es apretar las letritas azules. Ellos apretan las letras azules y están en el culto. Pero tuvimos que ir a sus casas, pedir los celulares, a bajar la aplicación, a activarlo, echarle el gel, entregárselo. Hay que hacer la pega. El trabajo hay que hacerlo. Y ellos entienden los celulares. Y tiene que entender, mi querido hermano Ives, que tengo gente de la tercera edad que viven absolutamente solos. 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 Tengo una hermana que ella nos habla de su perrito, porque es con quien vive.
ella vive con su perrito, entonces ella nos habla de su perrito, porque es el único ser vivo que tiene en la casa. Solo tengo con quien vive, el único ser vivo que tiene en la casa. Que tengo un anciano de 90 años. Él ya no tiene capacidad de nada. Entonces, lo que yo hago, cada ciertos días, voy con mi máscara, mi guante y todo, y me pongo en el comedor de él a participar del culto con los demás hermanos y hermanas. Imagínense lo que significa para el hermano, Luis se llama, ve a la pantalla. Oh, mi hermana María, oh, mi hermana Filomena, oh, la hermana, mira la pantalla, sí. Y tú, hermana, porque yo le congelo, le pongo el clip a la imagen de cada hermano, independientemente si hablan o no, esa imagen va a quedar congelada. Y él se pone a hablar con la hermana, mi hermana María, y habla con la hermana María, y ellos están solos, hermano, vive solo. Ahí lo perdimos un poco, pastor. Le decimos, hermano, usted antes, pero fascinado, fascinado. Ahí está volviendo, pastor, ya. Sí, ahí volvió. Oiga, ¿dónde vamos? En este hermano cantando a través de la pantalla y disfrutando del culto como el resto. Claro. Oiga, qué maravilloso. Entonces, poner en las redes sociales un hermano de 90 años. Eso justamente iba a hacer notar que toda esta transformación de la iglesia tuvo que ir acompañado, obviamente, por un accionar de los líderes, de los pastores, para, como bien ustedes lo hicieron, entregar y aprender a usar esta herramienta a los hermanos que le era más difícil, y también significó para muchos pastores tener que aprender a usar estas plataformas, porque se vivió una especie de paradoja muchas veces con que por un momento por ahí, por el 2017, ¿cierto? 2018, en el comienzo, las plataformas por redes sociales no eran tan enormemente aceptadas por la iglesia. Recién estaban comenzando a transmitir algunos cultos por ahí por Facebook, ¿cierto? No había todavía una aceptación, incluso habían ciertas denominaciones o ciertos pastores que se oponían rotundamente a este sistema dentro de la iglesia, y hoy nos vimos obligados a usarlo. Me parece muy bueno que iglesias se empiecen a interiorizar con estos asuntos, porque finalmente hoy podemos ver a través de Facebook, por ejemplo, muchos cultos, muchas palabras de distintos lugares, de distintos hermanos, y esto obviamente por obvias razones aumentó en el último tiempo, pero es maravilloso cómo hemos invadido, por decirlo de alguna manera, las redes sociales por la necesidad de comunicarnos y de seguir compartiendo la palabra. Y Pastor Dionisio, con esto, mire, creo que lo perdimos un poquito, Pastor. Sí, al Pastor creo que lo perdimos. Vamos a esperar un momento a ver si lo podemos recuperar, ya que nuestro pastor se nos fue la conexión. Vamos a ver qué le pudo haber pasado. Bueno, recordarle a todos ustedes que nos pueden encontrar aquí en Facebook, también estamos en Instagram y también estamos en YouTube. En el canal de YouTube estamos constantemente subiendo estas entrevistas una vez finalizadas, para que usted pueda volver a verlas y pueda nutrirse de lo que ha pasado con nuestros pastores aquí en la ciudad y con los otros que tenemos. Seguimos con más invitados, tenemos este sábado una nueva entrevista y así también la próxima semana. Ya estamos muy cerca de finalizar este ciclo,
de entrevistas Oseas 4:6 y veremos qué tiene el Señor más adelante para nosotros. Bueno, mire, una lástima, nuestro pastor se cayó, no sé qué le pudo haber pasado, así es que vamos a dejar hasta acá la entrevista del día de hoy. Lamentamos este problema técnico a los que estaban mirando y los que mirarán después, pero queda pendiente, así como también está pendiente la segunda parte con nuestro pastor Jimmy Alarcón. También vamos a dejar pendiente esta segunda parte con nuestro pastor Dionisio. Muchas gracias a todos los que estuvieron, a los que van a compartir, los que mirarán esto más adelante. Y les quiero decir que Dios les bendiga y que nos sigan por las redes sociales, compartan las transmisiones, porque es importante que estemos presentes como pueblo de Dios en esta situación. Así es que Dios les bendiga. Calama para Cristo la Resistencia en Facebook, Calama para Cristo en Instagram y YouTube. Dios les bendiga, muchas gracias por todo y estamos en contacto.